Noé, el hombre que salvó la humanidad. Parte 1. El mundo antediluviano. La corrupción que provocó el juicio de Dios. Introducción. Épica. Bienvenidos a la historia más extraordinaria de supervivencia jamás contada. Una historia que comenzó hace más de 4.500 años, cuando la humanidad enfrentó su mayor crisis existencial. Esta es la historia de un hombre que se atrevió a creer en Dios cuando todo el mundo se había olvidado de él. Esta es la historia épica de Noé, el hombre que salvó la humanidad. Durante las próximas 7 horas, seremos testigos de una narración que abarca 120 años de preparación, un año dentro del arca, y el renacimiento de toda la vida en la tierra. Prepárense para la aventura más grande jamás contada. El jardín perdido. En el principio, Dios había creado un mundo perfecto. El jardín del Edén era un paraíso donde el hombre caminaba con Dios en la brisa del día. Pero esa perfección se rompió cuando Adán y Eva desobedecieron, y el pecado entró al mundo como un virus mortal que infectaría a toda la humanidad. Después de la expulsión del Edén, la humanidad se multiplicó sobre la faz de la tierra. Adán vivió 930 años y vio nacer a generaciones que se alejaban cada vez más del Creador. Set, su hijo justo, trató de mantener viva la adoración al Dios verdadero, pero la línea de Caín se entregó a la violencia y la impiedad. Los días de Enoc. En medio de esta creciente oscuridad, hubo un hombre que brilló como una luz, Enoc. Durante 365 años, Enoc caminó con Dios de una manera tan íntima que no fue hallado porque le traspuso Dios. Su vida fue una profecía viviente de lo que la humanidad podía ser si permanecía fiel a su Creador. Enoc tuvo un hijo llamado Matusalén, quien vivió 969 años, más que cualquier otro ser humano. El nombre Matusalén significaba, cuando él muera, vendrá. Era una profecía del juicio que se acercaba. Mientras Matusalén viviera, la misericordia de Dios se extendería sobre la tierra. La corrupción crece. Pero la humanidad no aprovechó estos años de gracia. En lugar de volverse a Dios, se hundió más profundamente en el pecado. Las Escrituras registran que vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La violencia llenaba la tierra. Los hombres se casaban con quienes querían, sin respeto por el diseño divino del matrimonio. La poligamia se volvió común. Los más fuertes oprimían a los débiles. Los ricos explotaban a los pobres. El poder se concentraba en manos de tiranos que no reconocían a Dios. Los gigantes en la tierra. Las Escrituras hablan de un tiempo cuando había gigantes en la tierra en aquellos días. Estos Nefilim, hijos de los hijos de Dios y las hijas de los hombres, se convirtieron en varones de renombre que sembraron terror y corrupción por toda la tierra. Estos gigantes no eran solo grandes en estatura, sino poderosos en maldad. Establecieron civilizaciones basadas en la fuerza bruta, donde el derecho se determinaba por el poder del puño. Construyeron ciudades fortificadas desde donde lanzaban expediciones de conquista y saqueo. El corazón quebrantado de Dios. Mientras la maldad humana alcanzaba proporciones cósmicas, el corazón de Dios se llenaba de dolor. Las Escrituras dicen que se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. No era que Dios hubiera cometido un error, sino que el amor divino sufría al ver a sus criaturas destruirse a sí mismas. Dios es amor, pero también es justicia. No puede tolerar el mal indefinidamente. La misericordia divina había esperado pacientemente durante siglos, pero llegó el momento cuando la justicia debía actuar. El juicio era inevitable. El nacimiento de Noé. En medio de esta oscuridad espiritual nació un niño que llevaría esperanza al mundo. Su padre Lamec lo llamó Noé, diciendo: «Este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo». Noé creció en una familia que aún recordaba al Dios verdadero. Su bisabuelo había sido Enoc,
el hombre que caminó con Dios. Su abuelo Matusalén vivía todavía, siendo un testimonio vivo de los días cuando los hombres vivían siglos y la tierra era más joven. La juventud de Noé. Noé creció viendo cómo el mundo se desintegraba moralmente. Las ciudades se llenaban de violencia. Los campos se empapaban de sangre inocente. La tierra misma gemía bajo el peso del pecado humano. Pero en medio de esta corrupción universal, Noé mantuvo su integridad. Mientras sus contemporáneos se entregaban a todo tipo de placeres carnales, Noé se dedicaba al trabajo honesto. Mientras otros acumulaban riquezas por medio de la opresión, Noé labró la tierra con sus propias manos. Mientras la mayoría olvidaba a Dios, Noé construía altares y ofrecía sacrificios. Un hombre justo. Las Escrituras testifican que Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. En un mundo donde todos se habían corrompido, Noé brillaba como una luz en las tinieblas. Su justicia no era perfecta en el sentido absoluto, pues todos han pecado. Pero en comparación con su generación, Noé era íntegro. Temía a Dios cuando otros lo desafiaban. Respetaba la vida cuando otros la despreciaban. Practicaba la justicia cuando otros vivían en maldad. La familia de Noé. Noé se casó con una mujer que compartía su fe en Dios. Juntos formaron un hogar donde se honraba al Creador. Con el tiempo, Dios les bendijo con 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Cada uno de ellos crecería para convertirse en padre de grandes naciones. La familia de Noé era un oasis de rectitud en un desierto de maldad. Mientras las familias a su alrededor se desintegraban por la violencia y la inmoralidad, el hogar de Noé se mantenía unido por el amor y el temor de Dios. El mundo que se perdió. El mundo antediluviano era un lugar de maravillas y horrores. Los hombres vivían siglos, acumulando conocimiento y experiencia que nosotros no podemos imaginar. Construían ciudades magníficas y desarrollaban tecnologías avanzadas. Pero todo este progreso material estaba acompañado de una decadencia espiritual total. Era un mundo donde la ciencia florecía, pero la sabiduría había muerto. Un mundo de grandes logros y grandes crímenes. Un mundo que había olvidado a su creador y por eso estaba condenado a perecer. La decisión divina. Finalmente, después de siglos de paciencia, Dios tomó la decisión más difícil en la historia de la humanidad. La maldad había llegado a tal extremo que no quedaba esperanza de redención para esa generación. La única solución era un nuevo comienzo. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero en esta sentencia de muerte universal había una cláusula de esperanza. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Parte 2. El llamado de Dios. La revelación del plan divino y el inicio de la construcción. La voz en el silencio. Era una noche como cualquier otra cuando Dios habló a Noé. Las estrellas brillaban en el firmamento, testigos silenciosos de la gloria del Creador. Noé estaba en oración, como era su costumbre, cuando de repente el cielo se abrió y la voz del Altísimo resonó en su corazón. Noé. Una sola palabra, pero pronunciada con tal autoridad que todo el universo pareció detenerse. No era una voz audible para los oídos humanos, sino una comunicación divina que traspasaba directamente el alma. Noé cayó rostro en tierra, temblando ante la presencia del Dios viviente. «Heme aquí, Señor», susurró, con el corazón latiendo como un tambor de guerra. La revelación del juicio. Entonces Dios le reveló el plan más extraordinario y terrible de la historia. «He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra». Noé escuchó con horror creciente mientras Dios describía la extensión del juicio venidero. No sería una destrucción local o regional. No sería una plaga que afectara solo a algunas ciudades. Sería un diluvio universal que cubriría toda la tierra. «Haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice». El plan de salvación.
Pero en medio de esta sentencia de muerte universal, Dios reveló su plan de misericordia. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Dios le ordenó a Noé construir un arca, un barco de proporciones gigantescas que sería el refugio para toda vida que debía ser preservada. Las especificaciones eran precisas y detalladas, cada medida diseñada por la sabiduría divina. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera, y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Las dimensiones imposibles. Cuando Noé escuchó las dimensiones del arca, su mente luchó por comprender la magnitud de la tarea. 300 codos de largo equivalían a aproximadamente 150 metros. 50 codos de ancho eran 25 metros. 30 codos de altura significaban 15 metros. Era una embarcación más grande que cualquier cosa que hubiera existido. Tendría el volumen de más de 500 vagones de tren. Sería lo suficientemente grande para albergar miles de animales, provisiones para más de un año y 8 personas. Pero Noé vivía a cientos de kilómetros del mar más cercano. ¿Cómo podría construir un barco donde no había agua? ¿Cómo podría una estructura tan masiva flotar? ¿De dónde vendría tanta agua para cubrir toda la tierra? La fe que mueve montañas. Pero Noé no cuestionó. Su fe en Dios era absoluta. Si el Creador del universo le ordenaba construir un arca, Él la construiría. Si Dios decía que vendría un diluvio universal, Él se prepararía para un diluvio universal. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Compartiendo la visión. Al amanecer, Noé reunió a su familia. Su esposa, sus 3 hijos y sus nueras se sentaron en círculo mientras él compartía la increíble revelación que había recibido. Las reacciones fueron variadas. Su esposa, que había caminado con él durante décadas de fe, inmediatamente creyó. Ella había visto demasiadas evidencias de la relación de su esposo con Dios como para dudar ahora. Sem, el hijo mayor, recibió la noticia con seriedad. Había heredado algo del corazón espiritual de su padre y comprendía la gravedad de la situación. Cam mostró más escepticismo. Era un joven práctico que veía las dificultades logísticas del proyecto. ¿Cómo conseguirían la madera? ¿Dónde encontrarían trabajadores? ¿Cómo manejarían la burla del pueblo? Jafet el menor se emocionó con la aventura. Para él, construir el barco más grande del mundo sonaba como el proyecto más emocionante que pudiera imaginar. El primer día de construcción. Esa misma mañana comenzó la obra más importante en la historia de la humanidad. Noé caminó por su propiedad, buscando el lugar perfecto para comenzar la construcción. Necesitaba terreno firme, espacio suficiente y acceso a recursos. Eligió una llanura amplia cerca de su casa, donde el suelo era sólido y había abundantes árboles. Allí, con sus propias manos, Noé clavó la primera estaca que marcaría una esquina del arca. Los vecinos que pasaban se detuvieron a observar con curiosidad. ¿Qué está haciendo Noé?, se preguntaban unos a otros. Pero cuando él les explicaba sobre el arca y el diluvio venidero, la mayoría se reía y seguía su camino. La búsqueda de madera. La madera de gofer que Dios había especificado era un tipo de madera especialmente resistente al agua y la descomposición. Noé y sus hijos comenzaron la búsqueda de estos árboles, que crecían en regiones montañosas a varios días de viaje. Cada árbol tenía que ser cortado con hachas y sierras primitivas. Luego debía ser transportado hasta el sitio de construcción, usando carros tirados por bueyes. Era un trabajo extenuante que tomaría meses solo para reunir el material básico. Los primeros meses. Durante los primeros meses, el progreso fue lento. Noé trabajaba desde el amanecer hasta el anochecer, diseñando la estructura, cortando madera y preparando los cimientos. Sus hijos le ayudaban cuando podían.
pero también tenían sus propias responsabilidades familiares. La comunidad local comenzó a tomar nota del extraño proyecto. Algunos venían como espectadores, otros para burlarse. Unos pocos preguntaban sinceramente qué estaba haciendo Noé, y él aprovechaba cada oportunidad para predicar sobre el juicio venidero. La resistencia familiar. No todo era armonía en la familia de Noé. A medida que pasaban los meses y el proyecto consumía más tiempo y recursos, surgieron tensiones. Las esposas de sus hijos comenzaron a quejarse de que sus esposos pasaban demasiado tiempo ayudando a su suegro en lugar de cuidar sus propios asuntos. Cam, en particular, comenzó a expresar dudas más abiertamente. «Padre», le dijo un día, «llevamos 6 meses trabajando en esto y apenas hemos terminado los cimientos. A este ritmo nos tomará décadas completar el arca. ¿Estás seguro de que Dios realmente te habló?» Noé miró a su hijo con tristeza, pero también con firmeza. «Hijo mío, Dios me habló tan claramente como te estoy hablando ahora. El diluvio vendrá, y cuando venga, esta arca será nuestra única esperanza de supervivencia». El primer año. Al final del primer año, la estructura básica del arca comenzaba a tomar forma. La quilla estaba completada, y las primeras cuadernas se alzaban hacia el cielo como las costillas de alguna bestia prehistórica. Noé había desarrollado técnicas de construcción que eran revolucionarias para su tiempo. Había diseñado un sistema de uniones que haría el arca flexible pero fuerte, capaz de resistir las tensiones de las olas más violentas. Pero el costo del proyecto había sido enorme. Noé había gastado gran parte de sus ahorros en madera, herramientas y otros materiales. Su familia había sacrificado comodidades para financiar la construcción. La predicación de Noé. Mientras construía, Noé nunca dejó de predicar. Cada día que trabajaba en el arca era una oportunidad para testificar sobre el Dios verdadero y advertir sobre el juicio venidero. «Arrepentíos», gritaba a las multitudes que venían a burlarse. «El día del Señor se acerca. Dios va a juzgar la tierra por su maldad. Solo aquellos que se vuelvan a Él serán salvos». Pero sus palabras caían en oídos sordos. La gente estaba demasiado ocupada con sus propios placeres y negocios como para preocuparse por las advertencias de un fanático religioso. Los desafíos técnicos. Construir el arca presentaba desafíos técnicos que nunca antes habían sido enfrentados. ¿Cómo sellar completamente una estructura tan grande? ¿Cómo asegurar que tuviera suficiente ventilación para miles de animales? ¿Cómo diseñar compartimentos que mantuvieran separadas las diferentes especies? Noé pasaba noches enteras en oración, pidiendo a Dios sabiduría para resolver estos problemas, y Dios, que había iniciado este proyecto, no lo abandonó. Inspiraba a Noé con soluciones innovadoras que estaban siglos adelantadas a su tiempo. La perseverancia. Hubo días cuando Noé quería rendirse, días cuando la enormidad de la tarea lo abrumaba, días cuando la burla de sus vecinos se volvía casi insoportable, días cuando incluso su propia familia parecía dudar de él. Pero en esos momentos más oscuros, Dios renovaba su promesa en el corazón de Noé. Le recordaba que esta obra no era solo para salvar a 8 personas, sino para preservar la vida misma en la tierra. Le daba fuerzas para continuar un día más, una tabla más, un clavo más. El segundo año. Para el segundo año, el arca había crecido hasta convertirse en la estructura más impresionante que cualquier persona viva hubiera visto. Sus paredes se alzaban varios pisos hacia el cielo, y su longitud se extendía como un campo de fútbol. Ya no era posible ignorar el proyecto de Noé. Viajeros de regiones distantes venían específicamente para ver el arca loca que se construía en medio de tierra seca. Algunos llegaban con respeto, otros con burla, pero todos llegaban con curiosidad. Parte 3. La construcción del arca. 120 años de fe, trabajo y perseverancia. La década de progreso. Para el 10º año de construcción, el arca había tomado una forma reconocible. Las 3 cubiertas estaban tomando forma y el casco exterior estaba casi completado. Era una vista imponente que dominaba el paisaje por kilómetros a la redonda. Noé había perfeccionado sus técnicas de construcción naval.
Había desarrollado métodos para doblar las maderas usando vapor, para crear uniones que eran más fuertes que los clavos de metal, y para aplicar la brea de manera que creara un sello completamente impermeable. Sus hijos, ahora hombres maduros, se habían convertido en artesanos expertos bajo su dirección. Sem había desarrollado una especialidad en la carpintería fina necesaria para los compartimentos interiores. Cam se había vuelto experto en la metalurgia, forjando las herramientas y herrajes necesarios. Japhet había perfeccionado el arte de aplicar la brea y otros selladores. La resistencia crece, pero a medida que el arca crecía, también crecía la oposición. Lo que había comenzado como burla ocasional se había convertido en hostilidad abierta. Los líderes de la comunidad comenzaron a ver el proyecto de Noé como una amenaza. Este hombre está causando problemas, decían entre ellos. Sus predicaciones sobre juicio y destrucción están asustando a la gente. Su proyecto está atrayendo demasiada atención de forasteros. Necesitamos hacer algo para detenerlo. Comenzaron a ponerle trabas legales. Cuestionaron su derecho a usar tanta madera. Pusieron impuestos especiales a los materiales de construcción. Trataron de convencer a sus trabajadores de que lo abandonaran. La primera amenaza seria. Una noche, un grupo de hombres violentos llegó al sitio de construcción con antorchas y herramientas de demolición. Su plan era quemar el arca antes de que pudiera ser completada. «Vamos a acabar con esta locura de una vez por todas», gritó su líder. «Este viejo loco ha ido demasiado lejos». Pero cuando se acercaron al arca, algo extraño sucedió. Una luz sobrenatural rodeó la estructura, tan brillante que los cegó temporalmente. Un viento poderoso se levantó de la nada, apagando sus antorchas y derribándolos al suelo. Cuando la luz se desvaneció y el viento se calmó, los atacantes huyeron aterrorizados, convencidos de que el Dios de Noé protegía su proyecto. Los años de prueba. Los años 20 al 50 de la construcción fueron los más difíciles. Noé ya no era un hombre joven, y el trabajo físico intenso comenzaba a afectar su cuerpo. Había días cuando sus articulaciones dolían tanto que apenas podía levantar un martillo. Sus hijos también enfrentaban presiones. Sus esposas los presionaban para que dedicaran menos tiempo al arca y más tiempo a sus propias familias y negocios. Los nietos de Noé crecían escuchando las burlas de otros niños sobre el proyecto loco de su abuelo. Hubo momentos de crisis familiar. Cam, en particular, atravesó un periodo donde seriamente consideró abandonar el proyecto. «Padre», le dijo un día, «llevamos décadas trabajando en esto. ¿Y si te equivocaste? ¿Y si no fue Dios quien te habló?» La renovación de la visión. En el año 55 de la construcción, cuando las dudas amenazaban con abrumar incluso a Noé, Dios le habló nuevamente. Esta vez, la visión fue aún más detallada y específica. Dios le mostró exactamente cómo sería el diluvio. Le mostró las fuentes del grande abismo abriéndose y las cataratas de los cielos derramándose. Le mostró aguas que cubrirían las montañas más altas. Le mostró a su familia segura dentro del arca mientras el mundo perecía afuera. Esta renovación de la visión divina llenó a Noé de nueva energía y determinación. Compartió los detalles con su familia, e incluso Cam fue reconvencido de la importancia de su obra. Los compartimentos interiores. Durante las décadas 60 y 70, el enfoque se trasladó del casco exterior a los compartimentos interiores. Esta era quizás la parte más compleja del proyecto, ya que requería crear espacios habitables para miles de especies diferentes. Noé diseñó un sistema ingenioso de compartimentos modulares. Cada especie tendría un espacio apropiado para su tamaño y necesidades. Los animales más grandes ocuparían la cubierta inferior, los medianos la cubierta del medio, y los más pequeños la cubierta superior. También tenía que considerar la alimentación. ¿Cómo almacenar suficiente comida para todos estos animales durante más de un año? Diseñó sistemas de almacenamiento que maximizarían el espacio y preservarían los alimentos. La ventilación y la luz. Uno de los desafíos más grandes era asegurar ventilación adecuada.
Miles de animales respirando en un espacio cerrado podrían agotar rápidamente el oxígeno disponible. Noé diseñó un sistema de ventilación que permitiría la circulación de aire fresco sin comprometer la integridad estructural del arca. También instaló una ventana en la parte superior del arca, no solo para ventilación, sino también para proporcionar la única fuente de luz natural durante el viaje. Los sistemas de drenaje. Con miles de animales produciendo desechos diariamente, Noé necesitaba un sistema de gestión de residuos. Diseñó un ingenioso sistema de drenaje que llevaba los desechos desde cada compartimento hasta pozos de recolección que podrían ser limpiados regularmente. Estos sistemas requerían una comprensión de ingeniería hidráulica que estaba siglos adelantada a su tiempo, pero Dios le daba a Noé la sabiduría necesaria para cada desafío técnico. La década final. Los últimos 10 años de construcción fueron los más intensos. Noé sabía que el tiempo se estaba agotando. Matusalén, su abuelo, había muerto recientemente a la edad de 969 años, y con su muerte había llegado una sensación de urgencia. El nombre Matusalén significaba, cuando él muera, vendrá, y su muerte era una señal de que el diluvio estaba cerca. Noé redobló sus esfuerzos, trabajando día y noche para completar los últimos detalles. Los últimos toques. En los meses finales, Noé aplicó las últimas capas de brea, instaló las últimas puertas y completó los últimos compartimentos. El arca era ahora una estructura completa, lista para cumplir su propósito divino. Era un logro extraordinario de ingeniería y fe. Una estructura que podría albergar representantes de todas las especies terrestres, junto con provisiones para más de un año. Un barco construido por fe en tierra seca, esperando aguas que aún no habían llegado. La reacción del mundo. Cuando el arca fue finalmente completada, atrajo visitantes de todas partes del mundo conocido. Era simplemente demasiado extraordinaria para ser ignorada. Algunos venían con respeto genuino por el logro de Noé. Otros venían a burlarse de lo que consideraban la locura más grande de todos los tiempos. «Miren al viejo loco», se reían. «Ha gastado su vida entera construyendo un barco donde no hay agua. ¡Qué desperdicio de tiempo y recursos!». Pero Noé ya no se molestaba por las burlas. Había cumplido con la tarea que Dios le había dado. El arca estaba completa. Ahora solo tenía que esperar la siguiente fase del plan divino. La preparación de provisiones. Con el arca terminada, Noé comenzó la enorme tarea de almacenar provisiones. Necesitaba comida no solo para su familia, sino para miles de animales con dietas muy diferentes. Granos para los herbívoros, carne seca para los carnívoros, frutas y vegetales preservados, agua fresca en grandes recipientes. La logística era abrumadora, pero Noé la enfrentó con la misma fe meticulosa que había usado para construir el arca. La oración final. La noche antes de que comenzara la siguiente fase del plan de Dios, Noé subió a la cubierta superior del arca. Allí, bajo las estrellas que había contemplado durante 120 años de construcción, ofreció una oración final. «Señor Dios», oró, «he hecho todo lo que me pediste. El arca está completa. Las provisiones están almacenadas. Mi familia está preparada. Ahora, si es tu voluntad, que venga lo que has prometido, y que tu misericordia nos preserve a través de la tormenta que se acerca». Parte 4. La llegada de los animales. El milagro más grande de migración animal. La primera señal. Era una mañana como cualquier otra cuando Noé vio la primera señal. Había salido temprano para hacer su inspección diaria del arca, cuando notó algo extraordinario en el horizonte. Una nube de polvo se acercaba desde el este, pero no era una caravana de comerciantes o un ejército en marcha. A medida que la nube se acercaba, Noé pudo distinguir las formas que la causaban. Animales, miles de animales, moviéndose en una procesión ordenada hacia el arca. Leones caminaban pacíficamente junto a corderos. Lobos trotaban al lado de ciervos. Especies que normalmente eran enemigos mortales marchaban juntas en perfecta armonía.
Noé corrió hacia su casa, gritando a su familia, «¡Vengan rápido! Los animales están llegando. El tiempo ha llegado». La migración milagrosa. Lo que siguió fue el espectáculo más extraordinario que ojos humanos hubieran visto jamás. Desde todas las direcciones de la tierra, los animales comenzaron a migrar hacia el arca. No era una migración natural impulsada por el instinto o las estaciones. Era un llamado sobrenatural que solo el Creador mismo podía haber enviado. Desde las selvas tropicales llegaron los grandes felinos, leones, tigres, leopardos y jaguares. Sus poderosos rugidos resonaban a través del valle, pero extrañamente no había agresión en ellos. Era como si hubieran sido tocados por una paz divina que suprimía todos sus instintos predatorios. Desde las montañas descendieron los grandes herbívoros, elefantes, rinocerontes, hipopótamos. Sus pasos hacían temblar la tierra, pero se movían con una determinación tranquila, como si supieran exactamente hacia dónde se dirigían. Los primeros en llegar. Los primeros en llegar fueron las aves. Desde todas las direcciones del cielo, bandadas enormes comenzaron a circular sobre el arca. Águilas majestuosas volaban junto a palomas gentiles. Halcones cazadores compartían las corrientes de aire con gorriones indefensos. Noé y su familia observaban con asombro mientras estas aves se posaban en y alrededor del arca, esperando pacientemente su turno para abordar. Era como si hubieran recibido instrucciones precisas sobre cuándo y cómo proceder. Luego llegaron los animales domésticos, ovejas, cabras, vacas, caballos. Estos se acercaron directamente a Noé, como si lo reconocieran como su pastor designado. Sus comportamientos eran completamente dóciles, sin el miedo o la resistencia que normalmente mostrarían ante extraños. Los depredadores y sus presas. Pero el verdadero milagro se hizo evidente cuando los depredadores y sus presas naturales comenzaron a llegar juntos. Noé vio lobos caminando pacíficamente junto a corderos, sin el menor instinto de caza. Vio serpientes deslizándose junto a ratones sin ninguna agresión. Era como si el pecado que había corrompido la naturaleza hubiera sido temporalmente suspendido. La armonía original de la creación, que había existido en el jardín del Edén antes de la caída, había sido restaurada para este momento extraordinario. Los niños de la familia de Noé estaban especialmente fascinados. Podían acercarse a los animales más feroces sin temor. Los leones permitían que los acariciaran. Los osos gigantes se comportaban como mascotas gentiles. El orden divino. A medida que pasaban los días, se hizo evidente que había un orden divino en la llegada de los animales. No venían de manera caótica o aleatoria. Llegaban en grupos organizados, por especies y en números exactos. 2 de cada especie inmunda llegaban juntos, un macho y una hembra, claramente destinados a ser pareja reproductiva. Pero de los animales limpios, aquellos que serían apropiados para sacrificios, llegaban 7 pares proporcionando números suficientes tanto para sacrificios como para reproducción futura. Noé se maravilló de la precisión divina. No tenía que decidir cuáles animales tomar o cuáles dejar. Dios mismo estaba enviando exactamente los que necesitaba, en los números exactos requeridos. Los animales exóticos. Conforme pasaban los días, llegaron especies que Noé nunca había visto antes. Desde las tierras lejanas del oriente llegaron criaturas extraordinarias. Rinocerontes con cuernos únicos, felinos con patrones de manchas únicos, primates de especies raras. Desde las regiones polares llegaron osos blancos gigantes, focas y otros animales adaptados al frío extremo. Desde los desiertos lejanos llegaron reptiles y mamíferos adaptados al calor extremo. Era como si Dios estuviera reuniendo un museo viviente de toda su creación, asegurándose de que ninguna especie se perdiera en el juicio venidero. La reacción de los espectadores. La llegada de los animales atrajo multitudes enormes de espectadores. Gente de ciudades lejanas viajó para presenciar este fenómeno inexplicable. Algunos venían con curiosidad científica, tratando de entender cómo tantas especies diferentes podían converger en un solo lugar. Otros venían con burla renovada,
¡Miren!, se reían. El viejo loco realmente cree que va a meter todos estos animales en su barco. Es más loco de lo que pensábamos. Pero algunos pocos venían con una creciente sensación de inquietud. La migración animal era demasiado extraordinaria para ser natural. Tal vez, solo tal vez, Noé había estado diciendo la verdad todo este tiempo. El proceso de embarque. Cuando Dios le indicó a Noé que era tiempo de comenzar el embarque, el proceso fue tan organizado como la llegada había sido. Los animales parecían saber exactamente qué hacer. Los más grandes subieron primero, dirigiéndose directamente a la cubierta inferior, donde sus compartimentos los esperaban. Los elefantes, rinocerontes e hipopótamos se movieron hacia sus espacios, como si hubieran ensayado el procedimiento. Luego vinieron los animales de tamaño mediano, poblando la cubierta del medio. Finalmente, los más pequeños llenaron la cubierta superior, desde ratones hasta aves pequeñas. La logística imposible. Los espectadores observaban con incredulidad creciente mientras miles de animales desaparecían ordenadamente dentro del arca. Matemáticamente, parecía imposible que una estructura pudiera albergar tal variedad y número de criaturas. Pero el diseño divino había previsto todo. Cada especie encontró exactamente el espacio que necesitaba. Los compartimentos parecían expandirse para acomodar a sus habitantes. Era como si las leyes ordinarias de la física hubieran sido temporalmente suspendidas para permitir este milagro logístico. Los últimos escépticos. Incluso mientras observaban este milagro desplegarse ante sus ojos, muchos espectadores se negaron a creer. Sus mentes racionales luchaban por encontrar explicaciones naturales para lo que claramente era un evento sobrenatural. Debe ser algún tipo de truco, insistían. Tal vez Noé ha entrenado a estos animales durante años. Tal vez hay túneles secretos que llevan a otros lugares. Pero sus explicaciones se volvían cada vez más débiles a medida que el milagro continuaba desarrollándose. La evidencia de intervención divina era abrumadora e innegable. La familia de Noé embarca. Cuando todos los animales habían subido a bordo, Dios le dijo a Noé que era tiempo de que él y su familia entraran al arca. Este era el momento que había estado esperando y temiendo durante 120 años. Noé reunió a su familia, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. 8 personas en total, los únicos seres humanos que serían preservados a través del juicio venidero. Mientras se dirigían hacia la entrada del arca, Noé se volvió una última vez hacia la multitud que se había reunido para presenciar su partida. Su corazón se llenó de tristeza por todas estas personas que habían rechazado sus advertencias durante más de un siglo. La última predicación. «Amigos míos», gritó Noé a la multitud, «aún hay tiempo. El arca es grande. Hay espacio para todos ustedes. Arrepentíos de sus pecados y vengan con nosotros. Dios no quiere que nadie perezca». Pero sus palabras fueron recibidas con más burlas y risas. «Vete ya, viejo loco», le gritaron. «Toma tus animales y tu familia y déjanos en paz. Veremos qué tan lejos llegas en tu barco sin agua». Con lágrimas en los ojos, Noé se dirigió hacia la entrada del arca. Había hecho todo lo que estaba en su poder para advertir a su generación. El resto estaba en las manos de Dios. El cierre divino. Cuando Noé y su familia hubieron entrado al arca, algo extraordinario sucedió. Sin que manos humanas la tocaran, la gran puerta del arca comenzó a cerrarse por sí sola. La multitud observó con asombro silencioso mientras la puerta se sellaba herméticamente. Había sido cerrada no por Noé, sino por Dios mismo. El tiempo de gracia había terminado. El juicio estaba a punto de comenzar. Dentro del arca, Noé y su familia escucharon el sonido final del mundo exterior volverse silencioso. Ahora estaban completamente encerrados con miles de animales, esperando que se cumpliera la promesa de Dios. Parte 5. El comienzo del diluvio, el juicio más grande de la historia. Los 7 días de espera. Después de que la puerta del arca se cerró, siguieron 7 días de silencio extraño.
Dentro del arca, Noé y su familia se ocuparon de establecer rutinas para cuidar a los miles de animales bajo su responsabilidad. Afuera el mundo continuó como si nada hubiera cambiado. Pero para aquellos que observaron con atención, había señales inquietantes. Los animales que normalmente poblaban los campos y bosques habían desaparecido misteriosamente. Las aves que habitualmente llenaban los cielos se habían desvanecido. La tierra parecía extrañamente silenciosa y vacía. El aire mismo se sentía diferente. Había una presión atmosférica extraña, como la calma tensa que precede a una tormenta masiva. Los cielos, que habían sido claros durante semanas, comenzaron a llenarse de nubes ominosas. El día 17. El día 17 del segundo mes del año 600 de la vida de Noé, todo cambió para siempre. Las escrituras registran que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. No comenzó como una lluvia ordinaria. Al amanecer, la gente notó que el suelo comenzó a temblar ligeramente. Luego, sin advertencia, géiseres masivos de agua brotaron de la tierra en miles de lugares simultáneamente. Estas no eran fuentes ordinarias. Eran explosiones de agua que emergían con tal fuerza que lanzaban rocas y tierra cientos de metros en el aire. Era como si las reservas subterráneas de agua que habían estado almacenadas desde la creación hubieran sido liberadas todas al mismo tiempo. Las cataratas del cielo. Simultáneamente, los cielos se abrieron con una intensidad que desafía toda descripción. No era simplemente lluvia, era como si océanos enteros estuvieran siendo volcados desde las alturas. Las cataratas de los cielos se abrieron como compuertas gigantescas, liberando volúmenes de agua que la humanidad nunca había visto. La lluvia caía con tal fuerza que era imposible ver más allá de unos pocos metros. El sonido era ensordecedor, como 1000 cascadas rugiendo al unísono. El agua golpeaba la tierra con tal violencia que formaba cráteres en el suelo. Dentro del arca, Noé y su familia escucharon el rugido del diluvio comenzando. El sonido era aterrador, pero también confirmador. Después de 120 años de fe y preparación, finalmente estaba sucediendo exactamente como Dios había prometido. La reacción inicial. Al principio, la gente en las ciudades y pueblos no entendió la magnitud de lo que estaba sucediendo. Habían experimentado tormentas antes. Habían visto inundaciones locales. Pensaron que esto era simplemente una tormenta especialmente severa que pasaría en unos días. Algunos incluso se burlaron aún más de Noé. ¡Miren!, se reían mientras corrían a buscar refugio. El viejo loco finalmente tiene su lluvia, pero no es suficiente para flotar su barco gigante. Pero las horas pasaron y la lluvia no disminuyó. Si acaso se intensificó. Las fuentes subterráneas continuaron brotando con fuerza creciente. Los arroyos se convirtieron en ríos. Los ríos se convirtieron en torrentes furiosos. El primer día de destrucción. Para el final del primer día, las áreas bajas ya estaban completamente inundadas. Las casas construidas cerca de ríos fueron las primeras en ser arrastradas por las aguas crecientes. Las familias que vivían en estas zonas corrieron hacia terrenos más altos, llevando solo lo que podían cargar. Los campos de cultivo desaparecieron bajo las aguas. El ganado que pastaba en las llanuras se ahogó o fue arrastrado por las corrientes. Los caminos se volvieron intransitables, cortando las comunicaciones entre pueblos y ciudades. Pero esto era solo el comienzo. El diluvio continuaría durante 40 días y 40 noches, y las aguas seguirían subiendo mucho después de que cesara la lluvia. La primera semana. Durante la primera semana, la humanidad luchó desesperadamente por sobrevivir. Aquellos que vivían en terrenos bajos evacuaron hacia las montañas. Los que tenían barcos trataron de navegar las aguas turbulentas, pero la mayoría de las embarcaciones fueron destrozadas por la violencia de las corrientes. Las ciudades se convirtieron en caos. Los edificios más débiles colapsaron bajo el peso del agua. Los sistemas de drenaje fueron completamente abrumados. Las calles se convirtieron en ríos furiosos que arrastraban todo a su paso. Dentro del arca, Noé y su familia comenzaron a sentir los primeros movimientos de su refugio flotante.
Después de 120 años en tierra seca, el arca finalmente estaba cumpliendo su propósito. Se balanceaba gentilmente sobre las aguas crecientes, protegida por el diseño divino. La desesperación crece. Para la segunda semana, el pánico había reemplazado a la incredulidad. La gente finalmente comprendió que esto no era una tormenta ordinaria. Era exactamente lo que Noé había estado predicando durante más de un siglo. Un juicio divino sobre toda la tierra. Multitudes desesperadas se dirigieron hacia donde había estado el arca, pero ya era demasiado tarde. El arca flotaba libre sobre aguas que cubrían la tierra, donde una vez había estado su sitio de construcción. Algunos nadadores fuertes trataron de alcanzar el arca, golpeando sus paredes y gritando por misericordia. Pero la puerta había sido sellada por Dios mismo, y no se abriría hasta que su propósito se hubiera cumplido completamente. Las montañas como refugio. Aquellos que lograron llegar a las montañas más altas pensaron que habían encontrado seguridad. Construyeron refugios temporales y se consolaron pensando que podrían sobrevivir hasta que las aguas se retiraran. Pero las aguas continuaron subiendo. Lo que habían pensado que sería una inundación temporal se revelaba como un evento cataclísmico que no respetaría ningún refugio hecho por el hombre. Día tras día, las aguas subían más y más alto. Los refugios en las colinas fueron abandonados cuando las aguas los alcanzaron. Los supervivientes se vieron forzados a subir aún más alto, pero cada día tenían menos lugares hacia donde huir. La tercera semana. Para la tercera semana, solo las montañas más altas permanecían sobre el agua. Los últimos supervivientes de la humanidad se aferraban a estos picos rocosos, expuestos a la lluvia continua y al frío, sin comida ni refugio adecuado. Era en estos momentos de desesperación total que muchos finalmente se volvieron a Dios en oración genuina. Pero era demasiado tarde. El tiempo de gracia había pasado. El juicio había comenzado y no se detendría hasta que se hubiera cumplido completamente. Dentro del arca, Noé y su familia escuchaban ocasionalmente los gritos desesperados de los supervivientes. Era desgarrador saber que afuera había gente muriendo, pero también sabían que habían hecho todo lo posible para advertir al mundo durante más de un siglo. Los últimos gigantes. Los Nefilim, los gigantes que habían sido una fuente de tanto terror y corrupción en el mundo antediluviano, lucharon más que la mayoría por sobrevivir. Su gran tamaño y fuerza les permitieron resistir las corrientes más tiempo que los humanos ordinarios. Algunos de estos gigantes lograron llegar a las montañas más altas, donde pasaron sus últimos días en una existencia miserable, finalmente enfrentando su propia mortalidad después de siglos de sentirse invencibles. Pero incluso ellos, con toda su fuerza sobrenatural, no pudieron resistir el poder del diluvio divino. Uno por uno, hasta los más poderosos de estos seres cayeron ante las aguas del juicio. El 40º día. Después de 40 días y 40 noches de lluvia continua, finalmente cesó. Pero las aguas no se retiraron. En cambio, continuaron subiendo a medida que las fuentes subterráneas seguían brotando y las aguas buscaban su nivel. En este punto, hasta las montañas más altas habían desaparecido bajo las aguas. Las escrituras registran que 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Toda la superficie de la tierra estaba ahora bajo agua. Ni una sola área de tierra seca permanecía visible. El mundo que había existido desde la creación había sido completamente transformado en un océano universal. El silencio total. Cuando cesó la lluvia, un silencio extraño y absoluto cayó sobre la tierra. Ya no había gritos de supervivientes desesperados. Ya no había sonidos de civilización. Solo el gentil chapoteo de las aguas contra el casco del arca. Dentro del arca, esta transición al silencio fue profundamente impactante para la familia de Noé. Sabían que significaba que toda vida fuera del arca había perecido. Eran los únicos seres humanos vivos en todo el planeta. Era un momento de luto profundo, pero también de asombro ante la soberanía de Dios. El juicio había sido completo y perfecto. La justicia divina había sido satisfecha.
Ahora comenzaría una nueva era para la humanidad. Parte 6. La vida en el arca. Un año en el refugio divino. Los primeros días a flote. Cuando el arca comenzó a flotar libremente sobre las aguas del diluvio, Noé y su familia enfrentaron una realidad completamente nueva. Después de una vida entera en tierra firme, ahora estaban viviendo en el único barco en un océano mundial, sin tierra a la vista en ninguna dirección. El arca se balanceaba gentilmente sobre las aguas, pero era un movimiento constante que requería adaptación. Al principio, algunos miembros de la familia experimentaron mareos. Los animales también necesitaron tiempo para ajustarse a su nuevo entorno flotante. Pero el diseño divino del arca se hizo evidente inmediatamente. A pesar de su tamaño masivo y su carga increíblemente pesada, flotaba de manera estable y segura. Las aguas más violentas no podían volcarlo o dañarlo. La rutina diaria. Con miles de animales a bordo, establecer una rutina eficiente era esencial para la supervivencia. Noé dividió las responsabilidades entre los 8 miembros de su familia, asegurándose de que cada área del arca recibiera atención regular. Sem se encargó principalmente de los animales grandes, en la cubierta inferior: elefantes, rinocerontes, hipopótamos y otros grandes herbívoros. Era un trabajo físicamente demandante que requería fuerza y paciencia. Cam supervisó la cubierta del medio, donde estaban alojados los carnívoros y los animales de tamaño mediano. Esta era quizás la asignación más peligrosa, pero los animales mantenían la docilidad sobrenatural que habían mostrado desde su llegada. Jafet cuidó la cubierta superior, donde estaban los animales más pequeños y las aves. Aunque eran más numerosos, eran más fáciles de manejar individualmente. Las mujeres y sus responsabilidades. Las 4 mujeres del arca tenían sus propias responsabilidades cruciales. La esposa de Noé, con décadas de experiencia administrando un hogar grande, se convirtió en la coordinadora principal de las provisiones y la cocina. Las esposas de Sem, Cam y Jafet se turnaban en diferentes tareas: preparar comida para la familia, mantener limpias las áreas habitables y ayudar con el cuidado de los animales más pequeños que requerían atención especial. También se encargaron de mantener registros detallados de las provisiones, asegurándose de que la comida durara durante toda la duración del viaje, sin importar cuánto tiempo pudiera ser. La alimentación de los animales. Alimentar a miles de animales diariamente era una tarea logística abrumadora. Cada especie tenía necesidades dietéticas diferentes, y mantener a todos bien alimentados requería planificación cuidadosa y trabajo constante. Los grandes herbívoros consumían cantidades enormes de heno, granos y forraje cada día. Los carnívoros necesitaban carne, que había sido preservada y almacenada en formas que se mantendrían frescas durante el viaje. Noé había diseñado sistemas de alimentación que minimizaban el desperdicio y maximizaban la eficiencia. Canales y recipientes llevaban comida directamente a cada compartimento, reduciendo el tiempo y esfuerzo necesarios para las alimentaciones diarias. El manejo de los desechos. Con miles de animales produciendo desechos diariamente, el saneamiento era crucial tanto para la salud como para la habitabilidad del arca. Noé había incorporado un sistema ingenioso de gestión de residuos en el diseño original. Los desechos eran recogidos en recipientes que podían ser vaciados por escotillas especiales en los lados del arca. El océano infinito proporcionaba un medio conveniente de eliminación que no comprometía las condiciones de vida dentro del arca. También había establecido horarios regulares de limpieza para cada área, asegurándose de que las condiciones se mantuvieran sanitarias y cómodas, tanto para los animales como para los humanos. La armonía sobrenatural. Uno de los aspectos más extraordinarios de la vida en el arca era la paz continua entre especies que normalmente eran enemigas mortales. Los leones permanecían tranquilos junto a las gacelas. Los lobos no mostraban agresión hacia las ovejas. Esta armonía sobrenatural se extendía más allá de la simple ausencia de agresión. Los animales parecían cooperar activamente unos con otros, como si hubieran recuperado la inocencia original de la creación antes de la caída. La familia de Noé podía caminar libremente entre todos los animales sin temor. Incluso las serpientes más venenosas
y los insectos más peligrosos se comportaban de manera completamente dócil. Los meses de aguardar. A medida que pasaban las semanas y luego los meses, la vida en el arca se estableció en patrones regulares. Pero siempre estaba presente la pregunta: ¿cuándo terminaría este viaje? ¿Cuándo volverían a ver tierra seca? Noé mantenía un calendario cuidadoso, marcando cada día que pasaba. Había pasado 40 días de lluvia, pero las aguas continuaron subiendo por 150 días adicionales antes de que comenzaran a disminuir. Durante estos meses de espera, la fe de la familia fue probada de nuevas maneras. No por la supervivencia física, estaban seguros y bien provistos, sino por la incertidumbre psicológica de no saber cuándo terminaría su aislamiento. Las noches en el océano. Las noches en el océano mundial eran profundamente silenciosas y oscuras. Sin luces de ciudades o el ruido de la civilización, la única iluminación venía de las estrellas y la luna reflejándose en las aguas infinitas. La familia de Noé a menudo se reunía en la cubierta superior durante las noches claras, contemplando los cielos y recordando el mundo que había sido destruido. Eran momentos de reflexión profunda sobre la soberanía de Dios y su plan para el futuro. También eran momentos de adoración. Noé dirigía a su familia en oraciones y cánticos de alabanza, recordándoles que estaban vivos solo por la gracia y misericordia divinas. Los desafíos emocionales. Vivir en confinamiento con miles de animales durante meses presentaba desafíos emocionales únicos. Había días cuando la claustrofobia amenazaba con abrumar a algunos miembros de la familia. Cam, en particular, luchaba con pensamientos sobre todos los amigos y conocidos que habían perecido en el diluvio. A veces se preguntaba si podrían haber hecho más para convencer a la gente de que se arrepintiera. Noé, como líder de la familia, tuvo que proporcionar no solo dirección práctica, sino también consuelo espiritual y emocional. Recordaba constantemente a su familia que estaban cumpliendo la voluntad de Dios y que Él tenía un propósito para preservarlos. Las lecciones aprendidas. Los meses en el arca se convirtieron en una escuela única de fe, paciencia y cooperación. La familia aprendió a trabajar juntos de maneras que nunca habían sido necesarias en tierra firme. Aprendieron que la obediencia a Dios a veces requiere periodos largos de espera sin saber exactamente qué vendrá después. Aprendieron que la provisión divina es perfecta, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. También aprendieron sobre la responsabilidad que conlleva ser los únicos supervivientes de la humanidad. Sobre sus hombros descansaba el futuro de toda la raza humana. El cuidado divino. Durante todos estos meses, la mano protectora de Dios sobre el arca era evidente de mil maneras pequeñas. Nunca hubo enfermedades serias entre los animales o la familia. Las provisiones duraron exactamente como había sido planeado. El arca navegó de manera segura a través de condiciones que habrían destruido cualquier otra embarcación. Las tormentas que ocasionalmente azotaban el océano mundial no podían dañar o volcar el refugio divino. Más importante aún, la presencia de Dios con ellos era una realidad constante. No estaban simplemente sobreviviendo, estaban siendo preservados por el poder directo del Creador. La preparación para el futuro. A medida que pasaban los meses, Noé comenzó a preparar a su familia para el día cuando volverían a pisar tierra seca. Discutían cómo sería repoblar la tierra, cómo cuidar de los animales cuando fueran liberados, cómo reconstruir la civilización. También hablaban sobre las lecciones que habían aprendido del mundo antediluviano. ¿Qué errores necesitaban evitar? ¿Cómo podrían asegurar que la nueva humanidad permaneciera fiel a Dios? Estos eran temas profundos que requerían sabiduría divina. Noé oró constantemente por dirección en cómo dirigir a su familia en el establecimiento de una nueva era para la humanidad. Parte 6. El nuevo mundo. El pacto del arco iris y el nuevo comienzo. Las aguas comienzan a retirarse. Después de 150 días sobre las aguas, Dios se acordó de Noé y de todos los animales que estaban con él en el arca. La frase «se acordó Dios» no significa que había olvidado, sino que llegó el momento designado para actuar según su plan perfecto.
Dios hizo pasar un viento sobre la tierra, y las aguas comenzaron a disminuir. Las fuentes del grande abismo se cerraron, y las cataratas de los cielos se detuvieron. La lluvia de los cielos fue detenida completamente. Dentro del arca, la familia de Noé comenzó a notar cambios sutiles. El arca ya no se balanceaba tanto, sugiriendo que las aguas se estaban calmando. Había una sensación de expectativa en el aire, como si algo importante estuviera a punto de suceder. El primer contacto con tierra. En el día 17 del séptimo mes, después de más de 5 meses flotando libremente, el arca finalmente se asentó sobre las montañas de Ararat. No fue un impacto violento, sino un asentamiento gentil que indicó que las aguas habían disminuido lo suficiente para que el fondo del arca tocara terreno sólido. La familia de Noé sintió el cambio inmediatamente. El balanceo constante del arca se detuvo, reemplazado por la estabilidad sólida de estar posado en tierra firme. Era una sensación extraordinaria después de tantos meses de movimiento continuo. Pero aunque el arca había tocado tierra, las aguas aún cubrían toda la superficie visible. Solo las cimas de las montañas más altas eran visibles, apareciendo como islas en un océano global que gradualmente se retiraba. La espera continúa. Aunque habían tocado tierra, Noé sabía que aún no era tiempo de abandonar el arca. Las aguas continuaron disminuyendo gradualmente, revelando más y más terreno cada día. Era un proceso lento que requería paciencia continua. Desde la ventana del arca, la familia podía observar el nuevo mundo emergiendo de las aguas. Era un paisaje completamente transformado. Las montañas tenían formas diferentes. Los valles habían sido rediseñados por la fuerza de las aguas. Era como contemplar una nueva creación. Los animales también parecían sentir que algo estaba cambiando. Había una inquietud creciente entre ellos, como si instintivamente supieran que pronto serían liberados a su hábitat natural. La paloma exploradora. Después de 40 días de esperar desde que las cimas de las montañas se hicieron visibles, Noé decidió enviar exploradores para evaluar las condiciones exteriores. Primero soltó un cuervo, que voló de ida y vuelta hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Luego envió una paloma para ver si las aguas habían disminuido sobre la superficie de la tierra. Pero la paloma no halló dónde sentar la planta de su pie, y volvió al arca porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Noé extendió su mano, tomó la paloma y la hizo entrar consigo en el arca. Era desalentador, pero Noé entendía que Dios tenía su tiempo perfecto para todo. Esperó otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. La hoja de olivo. La segunda vez, la paloma regresó al arca por la tarde y traía en su pico una hoja de olivo recién arrancada. Era la primera señal de vida vegetal renovada en el mundo postdiluviano. La familia de Noé recibió esta pequeña hoja verde con una alegría indescriptible. Representaba esperanza, renovación y la promesa de que la vida volvería a florecer en la tierra lavada por el juicio divino. Noé esperó otros 7 días y envió la paloma por tercera vez. Esta vez, la paloma no regresó más, indicando que había encontrado lugares adecuados para establecerse en el mundo exterior. La tierra se seca. En el primer día del primer mes del año 601 de la vida de Noé, las aguas se habían secado sobre la tierra. Noé quitó la cubierta del arca y miró, y vio que la superficie de la tierra estaba seca. Era un momento de emoción increíble. Después de más de un año dentro del arca, finalmente podían ver tierra seca, extendiéndose en todas las direcciones. El nuevo mundo los esperaba, limpio y purificado por el juicio divino. Pero Noé, el hombre de fe obediente, no abandonó el arca inmediatamente. Esperó hasta que Dios mismo le diera la orden de salir. La paciencia que había caracterizado toda su experiencia continuó hasta el final. La orden divina. Finalmente, en el día 27 del segundo mes, Dios habló a Noé. Sal del arca tú, y tu mujer, y tus hijos, y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo, de toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo. Y vayan por la tierra, y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Era la orden que habían estado esperando durante más de un año.
El tiempo de confinamiento había terminado. Era hora de comenzar una nueva era para la vida en la tierra. La gran liberación. La salida del arca fue un evento tan organizado como había sido la entrada. Los animales salieron en orden, dirigiéndose instintivamente hacia los hábitats que mejor se adaptaban a sus necesidades. Las aves se alzaron hacia el cielo en formaciones magníficas, llenando el aire con cantos que no se habían escuchado durante más de un año. Los animales terrestres se dispersaron hacia los bosques, praderas y montañas, comenzando inmediatamente el proceso de recolonizar la tierra. Fue un espectáculo de belleza indescriptible, la vida expandiéndose una vez más por toda la superficie de la tierra, cumpliendo el mandato divino de ser fructíferos y multiplicarse. El primer altar. Lo primero que hizo Noé después de salir del arca fue edificar un altar a Jehová. Tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocaustos sobre el altar. Era un acto de adoración y gratitud por la preservación milagrosa que habían experimentado. También era un reconocimiento de que su supervivencia había sido completamente dependiente de la gracia y misericordia divinas. El humo del sacrificio subió hacia el cielo como una oración fragante, y Jehová percibió olor grato. Era el primer acto de adoración en el mundo renovado, estableciendo el tono para la nueva era que comenzaba. La promesa divina. En respuesta a la adoración de Noé, Dios hizo una promesa extraordinaria. No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente, como he hecho. Era una promesa de estabilidad cósmica. A pesar de que la naturaleza humana permanecía corrupta, Dios prometió que nunca más destruiría toda vida por medio de un diluvio. La tierra tendría continuidad y predictibilidad. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno y el día y la noche. El pacto del arco iris. Dios estableció un pacto formal con Noé y sus descendientes. Sería un pacto eterno, válido para todas las generaciones futuras de la humanidad y para todas las criaturas vivientes. Estableceré mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Como señal de este pacto, Dios puso su arco en las nubes. Cada vez que apareciera un arco iris después de la lluvia, sería un recordatorio visible de la promesa divina de preservar la vida en la tierra. El nuevo mandato. Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Era una renovación del mandato original, dado a Adán y Eva, pero ahora en un mundo purificado por el juicio. También se establecieron nuevas regulaciones para la nueva era. Los animales tendrían temor del hombre, y se permitió el consumo de carne animal bajo ciertas condiciones. El gobierno humano fue instituido con autoridad para castigar el derramamiento de sangre. Estas nuevas ordenanzas reconocían la realidad de que la naturaleza humana permanecía caída, pero proporcionaban estructuras para mantener el orden y la justicia en el mundo renovado. El nuevo comienzo. Los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, se convirtieron en los progenitores de todas las naciones futuras. De ellos se pobló toda la tierra después del diluvio. Noé vivió 350 años después del diluvio, llegando a la edad de 950 años. Fue testigo del crecimiento de la nueva humanidad y del cumplimiento de la promesa divina de que la vida se multiplicaría una vez más en la tierra. Su vida fue un testimonio extraordinario de fe, obediencia y perseverancia. Había caminado con Dios a través de la era más dramática de la historia humana, sirviendo como el instrumento divino para preservar la vida en la tierra. El legado eterno. La historia de Noé se convirtió en la historia fundamental de la nueva humanidad. Cada generación contaría a sus hijos sobre el diluvio, sobre el arca, sobre el hombre justo que obedeció a Dios cuando todo el mundo se había corrompido. Cada arco iris en el cielo recordaría a la humanidad tanto del juicio como de la misericordia de Dios. Cada lluvia fuerte traería memorias del diluvio,
pero también confianza en la promesa divina de preservación. Noé había salvado más que vidas, había salvado la esperanza misma. Había demostrado que incluso en los tiempos más oscuros, cuando la maldad parece haber triunfado completamente, Dios siempre preserva a los justos y siempre cumple sus promesas. Noé nos enseña que la obediencia a Dios, incluso cuando parece imposible o irracional, siempre resulta en bendición. Nos muestra que la fe genuina persevera a través de décadas de aparente silencio divino. Nos demuestra que Dios siempre cumple sus promesas, sin importar cuánto tiempo tome. Cada vez que veas un arco iris, recuerda la historia de Noé. Recuerda que Dios es tanto juez como salvador, que su misericordia triunfa sobre su juicio para aquellos que caminan con Él en fe. Esta ha sido la historia de Noé, el hombre que salvó la humanidad. Que su ejemplo de fe inquebrantable inspire nuestros corazones para confiar en Dios sin importar las circunstancias que enfrentemos. Gracias por acompañarnos en este viaje épico de 7 horas a través de la historia más importante de supervivencia jamás contada.